la ingeniera Alejandra Efron, argentina, obviamente, ingeniera industrial de nuestro país, es una experta mundial en logística y consultora también internacional. Nos va a hoy dar un panorama, como ya una vez gratamente nos asesoró a la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Industrial cuando vino a dar su charla en el Museo Mar hace unos años, y ahora nos va a dar un panorama así general de logística y particular, bajando el zoom al tema de transporte de grandes cargas, puentes, tratados binacionales, cuestiones legales y cuestiones mecánicas, ¿no? De transporte, todo un tema logístico muy, muy particular. O sea, ella va a ir subiendo y bajando el zoom a su criterio y después se va a abrir un poco dentro de este marco logístico global a las preguntas que podamos hacer nosotros. Así que, bueno, Ale, ya estamos compartiendo tu pantalla y te escuchamos. Arrancá nomás como vos gustes. Bueno, buenas tardes a todos. Ya me presentaron. Acá les estoy compartiendo. Esto es un fórum, HBTT se llama, que es, como pueden ver acá, es un foro de tecnología y transporte para vehículos pesados de carga. Es un foro internacional, acá hay un montón de fotos, hay muchísimo material. Se hace un simposio cada 2 años donde vienen académicos, fabricantes, de gobierno, es decir, todas distintas personalidades donde se comparte qué se está haciendo. Estos son de Nueva Zelanda, por ejemplo, estos camiones que ustedes ven acá son forestales de Nueva Zelanda. El simposio se hizo en San Luis, por ejemplo, en 2014. Este año se iba a hacer en China y lamentablemente no sé, bueno, todos sabemos qué pasó, así que se decidió posponerlo porque increíblemente, a pesar de todo lo remoto, es muy bueno encontrarse en persona y charlar con otra gente. Acá ustedes van, cuando entren, acá en Library, no sé si se ve ahí arriba, donde dice el Library. Sí, Ahí ustedes van a poder ver de conferencias pasadas, hay muchísimos documentos esto es todo transporte de carga por carretera. Así que cualquier cosa que sea más, desde hace 2016 2016, no, 2014 ya, empezamos con una parte de logística dentro. Esto largó siendo simplemente transporte y ahora ya hay todo un área de logística. Vienen estudiantes también y, y bueno, se invita gente, pero es todo sobre transporte de carga carretero, es decir, automotor. Se los comparto porque se puede sacar muchísimo material. Yo hoy estoy un poco tal vez cansada porque acaba de salir una legislación en Uruguay de vehículos de alto desempeño, donde, bueno, yo participé, mi consultora participó el año pasado con varios consultores de Canadá, de Australia y de Argentina. eh, y salió esta legislación que es re importante porque es una legislación muy de vanguardia con unos, unos estándares que se llaman estándares basados en desempeño, que hace de los años 90 que están en Australia, en Canadá, desde los 80, finales de los 80, y ya se han pasado a distintos países. ¿Qué es lo que hacen estos estándares? Se fijan, y eso es re importante a nivel de legislación, ¿sí? No, sí, igual es que se se, incorpora se van gente. sumando, se van Ah, sumando alumnos y hace un bip cada vez que se suma alguno. Buenas, ¿qué ok. tal? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Alejandra, Eh, adelante, Alejandra, adelante nomás. Listo. No, les estaba comentando, estos estándares basados en desempeño ya tienen 30 años, pero ¿qué es para qué sirven? ¿Y a dónde entramos los ingenieros acá también?
Los estándares sirven a la legislación porque no miran al vehículo. Uno está muy acostumbrado a legislaciones prescriptivas, se llaman, donde te dice, un vehículo tiene que medir 20 metros, tener tantos ejes, si tiene un tándem doble tiene que pesar tanto, tándem triple tanto, eso difiere por país. eh, la distancia entre ejes tiene que ser de tantos metros, etcétera, etcétera. Es muy prescriptivo. Lo que hacen estos estándares es justo, en lugar de, yo lo defino en, no se fijan en cómo se ve el vehículo, sino cómo se desempeña. Una vez tenía unos cuantos champán arriba y dije, la verdad que es como un marido, como cuando uno busca marido, no importa cómo se ve, importa cómo se desempeña, o sea, no importa la pinta. Bueno, esto es así, y hay muchísimos estándares donde se ve cómo dobla, la posibilidad de vuelco, eh, y son todos hace 30 años, donde las computadoras no estaban tan avanzadas. Estos estándares ven el movimiento de cola que tienen los vehículos ¿vieron, por ejemplo, cuando uno pega un volantazo, que a veces o va a sobrepasar un camión y vieron como la cola se mueve? Que ustedes dicen, lo paso, no lo paso, me toca, no me toca. Bueno, todos esos movimientos son los que ven estos estándares. Y es muy importante porque eso indica que no importa cuán pesado y cuán largo sea un vehículo, esto ya está recontra comprobado, que los tiempos de sobrepaso a los vehículos dependen más de cómo maniobra la otra persona, la persona que va a sobrepasar, más que del largo del vehículo. Ya hay muchísimos estudios sobre el tema, que como mucho te puede pasar. La diferencia, si me acuerdo, en unas pruebas que se hicieron en Rosario, eran de medio segundo y de menos de un segundo un vehículo de 30 metros, que es como el que les voy a mostrar acá, que lleva, espérenme un cachito, a ver si me engancho, acá está. ¿Llegan a ver la pantalla? Sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Bueno, Sí, se ve perfecto. Vemos un bitren. ese es uno argentino. Esto está llevando a Córdoba desde el puerto 2 contenedores de 40 pies. Este es un vehículo de 30 metros, 30,25. Perdón, ese no es vitreno, sí. ¿Sí? Sí. Pues tenía entendido que nada más en San Luis estaban permitidos los vitrenes. No, no. Perfecto. En 2000, el tema de la ley salió un decreto en 2014 que se reglamentó. Acuérdense que cuando sale una ley o un decreto tiene 2 años para reglamentarse. Y si no se reglamenta en esos 2 años, se cae. Así que pueden estar muy felices que salió una legislación. Si no se reglamenta, esto es en Argentina, ¿no? Si no se Muy importante. reglamenta, esa legislación se cae. El decreto salió en 2014, también participé del mismo, y en octubre de 2015, ya estábamos pensando que se caía, salió la reglamentación. Esa reglamentación después se modificó. Esto estamos hablando a nivel nacional. San Luis tiene una legislación que salió como legislación de prueba en 2009 por 3 años. Y después la renovaron y ahora hay una nueva legislación, porque la primera legislación salió para 25 metros. En 2015 ya la sacaron para 30 metros para estar junto con la nacional. ¿Por qué se llama Bitren? O sea, en realidad viene de W, y lo habíamos puesto en la legislación y después en 2018 eso se sacó. Hay muchísimo video en YouTube, así que no se los voy a pasar. Lo que les quiero es mostrar ciertas cosas, porque ustedes están, me comentaba Edgardo, eh, ¿cómo es que se llama? En equipamientos dentro de los, perdón. Equipamiento logístico. Exacto, en equipamientos logísticos. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar? ¿Ven este eje triple aquí? Sí, sí. ¿Llegan a ver esto? Perfecto. Bueno.
El, hay una, este eje triple le pertenece a este semirremolque, al primer semirremolque. Y el segundo semi se engancha en un plato con acople B. El acople B es la quinta rueda, es lo mismo, ¿sí? Que no es lo que vemos, el acople A es ese que parece como una ala lanza que uno está más acostumbrado en la ruta a verlo, Sí, Claro. ¿sí? El acople B es la quinta rueda. Entonces, este semirremolque tiene, búsquenlo, yo ahora no quiero modificar mucho la pantalla, eh, tiene el plato y este segundo semirremolque se engancha y se puede desenganchar. ¿Qué es lo que pasa cuando desengancha? Te queda esto afuera. Entonces, cuando vas, si tenés un depósito, un almacén para descarga trasera, no podés, a no ser que tengas cómo mandarlo abajo, pero si no, los famosos para supermercados, etcétera, no se podría. Hay una manera, es un poco más cara y podés llevar menos peso, donde por medio de un sistema, este tándem se mete para adentro. Pero bueno, se lo tenés que pedir al fabricante especialmente. Hay varias fábricas. Uy, ¿por qué se me hizo grande acá? debe ser un sistema hidráulico que lo introduce. Es un sistema, la verdad que depende de quién te lo fabrica. Tenés muchísimas variedades. Puede ser un sistema hidráulico, tienen que ser sistemas especiales como para que al entrar no se recaliente y tampoco querés ponerle mucho peso, porque acuérdense que generalmente, o sea, si ustedes tienen un cliente que corta por peso y que aparte ustedes tienen que hacer, como ya saben en logística, no solo es a dónde voy, sino es con qué me vuelvo, ¿sí? Para poder hacer un circuito, porque acá, ¿qué es lo más caro? Yo se los Una voy a ir logística tirando. inversa. Una logística inversa también El pensar. combustible. Lo más caro es el combustible. Hay tres cosas que son caras en el transporte. El combustible es una. El chofer es otra, Y las gomas. los neumáticos son la tercera, Claro. ¿sí? Perfecto. Ahora, lo más caro en este equipo es el tractor. El tractor están hablando de unos $170.000 más o menos, Claro. 150, 170, mientras que los remolques, no sé ahora con el dólar que sube, que baja, yo un poco me quedé, pero digamos que generalmente es un tercio, la mitad capaz, sí, la mitad. Es decir, sería sí, entre 90 a $100.000, depende del tipo de semirremolques que ustedes pidan. Este es una cosa bastante sencilla, como ven, porque es para llevar contenedores. ¿Le ven las barrias antriciclistas que están acá? ¿Estas de acá? Que estoy marcando las blancas. Sí. Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es lo que la legislación también permitió? Porque, bueno, inicialmente, y tuvimos que pelearla mucho, querían hacer todo el equipo junto, es decir, hacerlo y decir que era un bitren, ¿sí? Le explicamos, bueno, qué pasa si, qué es lo que, si ustedes lo tienen todo junto, qué pasa si los chocaron, qué pasa si esto no funciona, se quedaron con todo el equipo parado, qué pasa si alguien lo chocó de atrás, qué pasa si quisieron hacer un enganche-desenganche, es decir, dejarle el equipo al cliente para que el cliente en su tiempo lo empiece a cargar y ustedes van y enganchan el equipo, que eso se hace muchísimo. Eso es algo desde mitad de los años 90, que es se llama hook and hook o enganche-desenganche. Es una manera, ustedes le dejan el equipo, porque como digo, no es tan, el semirremolque no es lo más caro, ustedes se lo dejaron a uno, a dos clientes y después pasaron y los engancharon. Porque lo que hay que trabajar son el chofer y el tractor. Esto es lo que más tiene que trabajar. Esto tiene que dar vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, bueno, la legislación salió de una manera donde
cada uno son elementos. Son 3 elementos y cada uno va a tener su cédula verde, su seguro, etcétera, etcétera. Son 3 elementos separados. ¿Ok? La legislación que salió en Uruguay ya con estos PBs, etcétera, ya estamos hablando de B triples. Y para contarles, en Australia ya hay B cuádruples eh, y esto estamos hablando del B, todo con enganche B. Hay también vehículos de alto desempeño con acople A y con acople C. Acople C son 2 barras paralelas. Es un poquito más inestable, sobre todo cuando, se imaginan cuando agarran un pozo y todo, las 2 barras paralelas acá, como enganche, es un poquito menos estable. El más inestable es el A, que es el que nosotros solemos usar. ¿Qué más les quería comentar? O bueno, yo les voy a dejar que me consulten y lo único que sí les quiero eh, así como dejar como de experiencia, eh, es que en definitiva el que elige es la carga. Quien elige cómo ser transportado es la carga. El decir va en tren, va en camión, uno en contra del otro y qué sé yo, no, acá es qué es lo mejor para la carga. Entonces, teniendo ese objetivo, y ustedes trabajen en los equipamientos con lo que tengan. Esto es como cuando van a un boliche y van con lo que tienen, el que tiene más pinta, el que tiene más labia, el que tiene... Uno usa lo mejor que tiene. Bueno, lo mismo ocurre cuando están trabajando. No, no van con lo que les gustaría hacer, van con lo que tienen y con lo que tienen hace lo mejor que se puede, porque en definitiva lo que quieren es enganchar. Si van a un boliche, ¿no? Boliche se dice todavía, no sé, yo ya estoy con tantos años arriba, pero bueno, me entienden. Hay Eh, más bares Se que entiende, se boliches. entiende, sí. Vos sí, sabés, bueno, si Alejandro, tuviera que más diría la UAT, pero todavía no llegué a ese. ahí Eh, entiendo yo, por ahí entiendo yo. ¿Te puedo Eh, hacer una consulta? sí, claro. ¿Qué tal? Yo soy Joaquín. Yo sumé a un compañero mío de la secundaria, bueno, en permiso del profesor, que todavía no se lo pedí, pero si no lo ¿Cómo sacamos, no? que él tiene una empresa de camiones y bueno, maneja justo un camión como el de la foto y nada, que ya que está escuchando que comente acerca de la legislación acá en Argentina acerca del Bitren, porque ellos lo quisieron implementar y era más un problema de legislación que de poder adquirirlo y trabajarlo y destacarse en su empresa por esa tecnología y más que nada por él está muy interiorizado en la tecnología de estos camiones, cosa que el padre no, entonces por eso también, porque además precisas de otros conocimientos para manejar esto, otro carnet, otras cosas. Y justo que se dio esta clase lo sumé por eso. Eh, Si me permitís, Dale. Alejandra, dentro de todo lo que es el equipamiento, nosotros no solo vemos cosas físicas, sino que vemos intangibles y Ok. consideramos como atributos de la logística las cuestiones relacionadas a las leyes, a los seguros, a todo lo que es legislación, y también a las cuestiones previsionales y gremiales. Y tengo entendido que en Argentina hubo alguna disputa en gremial a alto nivel para ver a quién correspondían los choferes, los camioneros. Entonces, es muy importante esto que nos dice Joaquín, porque no es solamente tener el equipo, como bien decías vos, sino que el dador de carga tiene que considerar varios atributos. Te doy esto porque es, como ves, nuestros alumnos están atentos por varios frentes, ¿no? Adelante. Eh, Espero a tu amigo, al que Debe me ser haga la la primera vez que pregunta. usan esta aplicación y no sé si podrá hablar del teléfono, pero Hola, Bueno, Juaco, sino que te lo pase por teléfono y vos nos ahí Ahí está, ahí comentás. está, está. ahí está. hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Habla Hola. Luciano. Bueno, como comentaba Juaco, yo ando con los camiones desde siempre, de que tengo razón.
y ya, bueno, pudimos implementar la nueva ley llevando los 52.500 kilos que se permite ahora con un solo remolque, pero el tema de los bitrenes no pudimos acceder porque tiene corredores muy limitados y bueno, nos limitaba justamente poder arribar a todas las ciudades, entonces no pudimos implementar. Los bitrenes tienen un corredor muy limitado por autopista, todavía no está desarrollado, no podés entrar a una estación de servicio, tenés que andar desenganchando, es todo muy complicado todavía. Eh, es cierto, y a medida, cuando salió el decreto, salió de una manera y después se empezó a, es decir, a tener distintas disputas hasta que en 2018 se llegó a lo que les muestro acá, con esto que vos comentás de los 52.000, que se llaman escalables, y le pusieron estas nuevas configuraciones, que yo se las voy a abrir acá. Esto es lo de la nueva ley. Como decís vos, dentro de las disputas, con la asociación, con la federación de empresas de transporte, con camioneros que aún hasta hace poquito querían un aumento de un 30% o te paraban el transporte de bitrenes. Si acá ustedes ven el que les habla, ¿Luciano es? Sí. Sí, del que les habla Luciano, de los 52,50, es el número 4. Esperen que me pase. Aquí está, es el número 4. Bien, ¿Ven? bien. ¿Mm? ¿Qué es lo que salió con los escalables y que de esa manera permitieron? Porque todo esto es un toma y daca, con muchísimas presiones. Por eso estamos charlando de qué es lo que ustedes tienen y qué es lo que les gustaría tener. Eh, Uno de los temas para tener, los bitrenes tienen muchísima tecnología de avanzada y muchísima tecnología de seguridad. La tuvimos que pelear mucho para que saliera de esa manera. Y esto, los bitrenes son del número 6 en adelante, ¿sí? Que en realidad el 6 y el 7 son el mismo. Eh, pero la única diferencia está en el largo, pero si no, en realidad es lo mismo. Eh, pero esto es lo que quedaron. Y los bitrenes están, si lo ven acá, con un color celeste porque tienen una legislación especial. Tienen un peso potencia de 6,7, de 6,75, en realidad, como debe decir por acá. Sí, acá, 6,75, la última columna. Sí. Esa es la relación de peso-potencia. El resto dice 6. Sin embargo, una legislación que salió posterior, salió en octubre del 2018, una resolución, dice que, bueno, por otras presiones, salió que podemos tener una relación peso-potencia de 3,25. ¿Cuál es la relación hoy, Luciano? La relación para los convencionales, ¿sabes? 300, para los convencionales, Es de para 45. 4,25, exacto. ¿Sí? Se ve por tonelada. ¿Esto qué es lo que ustedes le hacen? Esos 4,25, acá por ejemplo dice 6. 6 por 49 toneladas y media, digámosle 50, significa que tienen que tener un equipo de un mínimo de 6 por 50, 300 caballos. ¿Ok? Así es como se mide. Mm. ¿Sí? No Es un, decir que acá, perdón, no un Renault 12. no tampoco, aquí tienen que ser todos cero. Aquí se puede, la nueva legislación te indica que, bueno, que decía 6
pero bueno, danos un tiempo y entonces se les permite seguir con 4,25. Y también se permite que si tenés uno que no llega a 4,25, hasta diciembre del 2022, creo, se permite con 3,25. Sería así. Y por eso ustedes siguen viendo los camiones que ven este, en las rutas, ¿no? Porque, bueno, son distintas presiones que se manejan. Ahora, como decía recién, uno de los temas fueron los corredores. Estos eran corredores punto a punto y no hubo, creo, o sea, ese es mi parecer, no hubo una voluntad de sacar más corredores. Esto uno tenía que ir, solicitar, y hay un mapa de corredores. No hubo realmente una voluntad. Donde había presión, por ejemplo, el que yo les mostraba antes, ¿dónde estábamos? Ay, que se me baja todo. El que les mostraba de los... Se llegó. Se me pone esto en el medio. Ahí está. Ahí está. Este que les mostraba antes, ¿por qué salió? Este de 30,25 que vemos acá. ¿Por qué está en la ruta? Está en la ruta porque hubo una presión de las automotrices al Ministerio de Transporte en su momento, donde le dijeron, vos querés que hagamos tantos automóviles, bueno, danos los bitrenes que nos traigan las piezas del puerto a Córdoba. Entonces, esto está en el puerto de Córdoba. Otra empresa dadora de carga como Techint, por ejemplo, tiene unos bitrenes cortos, los de 60, son 75, 22 y pico de metros y 75 toneladas, que serían estos de acá, el número 8. Esos son los llamados bitrenes cortos, ¿sí? Y ellos van al puerto de Buenos Aires. Ustedes si van a Retiro, los van a ver, ¿sí? Si se quedan una noche sobre la Libertador, les digo porque yo tengo amigos que viven ahí y los veo pasar con sendos. Pero lamentablemente alguien como acá Luciano pidió y se le complicó tanto que dijo, bueno, pongo otro tipo de vehículo. Y puso el que decíamos, el número 4. Ahora, a nivel internacional con esto no podemos trabajar. Eso es lo único que les comento. Esto es dentro de Argentina. Edgardo comentaba sobre la parte gremial. La parte gremial es un tema bastante importante. Inicialmente había un curso especial, se daba también, había una escuela, yo soy instructora de esa escuela, la Escuela de Manejo de Bitrenes en San Luis, que era práctica, y hablo de esa acá en este foro que les comentaba yo. En 2018 escribí justo sobre esa escuela, porque uno de los problemas que encontré era que venían choferes divinos y que el comentario, e hice todo un estudio sobre eso, el comentario era, tengo un vehículo con toda la tecnología y muchas no la sabían utilizar. ¿Por qué? Porque le compraban el vehículo pero lo sacaban a la ruta, al toque. El transportista le decía, no, tenés que ya salir y después sobre la marcha ves, porque esto es muy caro y no tenemos tiempo de verlo. Y entonces muchos, sí, Escaña te da un curso, nosotros retiramos un 0 kilómetro hace un mes y medio y te da un curso, ni bien lo entregás, lo tenés que hacer en las primeras semanas. Aparte te da un beneficio si lo haces, te bonifican el satelital, todo para que lo hagas. Y te enseña a usar todo lo que trae, porque la verdad trae los radares, los frenos de emergencia, con ABS, BS, todo lo se hermana con el semi y todo el conjunto hace el freno de emergencia que tiene un radar que si detecta algo adelante frena solo. Pero bueno, todo lo tenés que aprender a usar porque si no queda nulo, queda
porque tenés un botón para poder desactivarlo. Entonces, ellos te dan un curso obligatorio, ni bien vos retirás la unidad, que eso está muy bueno. Eso está bueno, pero ¿qué es lo que qué es lo que empecé a ver? Que cuando tenías una gran empresa, una empresa te estoy hablando que le compraba a Scania 50 vehículos de una, así, ponía todo una arriba de la otra y le compraba 50 o que le compraba 100 tractores, el que lo iba a buscar y a tener el curso, le daban el curso, era eh, alguien de mecánica de la empresa que iba sacando los vehículos de a uno o de a dos, es decir, no se les daba a los choferes. Si bien eso estaba como parte, como vos decís, eso es parte de lo que la empresa te daba, y tiene muchísimas cosas, pero no se utilizaba. Y cuando era eh, de una empresa más familiar y con menos, que tal vez compraba uno o dos, iba de la empresa, tal vez el dueño o iba con toda la familia, y era más difícil de darle. La gente de Volvo, por ejemplo, empezaron a mandar a sus entrenadores a las empresas, directamente a las empresas transportistas. Entonces, pero acá hay muchísima tecnología y esto les va a pasar a ustedes con todos los equipamientos. Los equipos nuevos vienen, es más, muchos vienen para trabajar sin personas por una cuestión de seguridad, vienen para mismo en los puertos, vienen totalmente automáticos. Ustedes habrán visto cómo se maneja Amazon, por ejemplo. Yo lo he visto en el puerto de Rotterdam. Nada, no ven una persona adentro donde están los contenedores, ¿sí? Pero si ustedes no lo saben utilizar, si en definitiva hay parte humana, aunque sea por afuera, y si no se sabe utilizar la tecnología, termina a veces siendo peor, porque algo que está por default, vos le apretás el botoncito pensando que lo prendés y lo apagaste. Y, y eso, bueno, lo tienen que mantener. En 2018, les decía, salió una nueva resolución y sacó el curso, que los choferes habían justo dicho qué bueno que estaba, y yo fui a hablar al exterior sobre el curso y bueno, se sacó en Argentina. Así que en Uruguay la legislación que salió ayer, después te la voy a pasar, Edgardo, así se las mostrás a los alumnos. Sí, sí, sí. Luciano, estábamos hablando que salió una legislación de B-triples, o sea, vehículos de alto desempeño, y se llaman de alto desempeño porque por la tecnología son de alto desempeño, no significa que llevas más carga o que son más, viste, a lo brasilero, más grande, más pesado, no. Esto es con muchísima tecnología, como la que estaban hablando, de frenos EBS, que son unos frenos electrónicos, y muchas de las tecnologías que tal vez vean ustedes en los autos, en los automóviles más modernos, tecnologías de estabilidad, donde ustedes sin enterarse en otro momento se hubieran dado vuelta, o dependiendo del vehículo que tengan, hoy, si tomaron una curva a mayor velocidad, eh, no se van a dar cuenta, hay unas microfrenadas que hace directamente el vehículo sin contarles a ustedes. Pero, ¿qué figura? Les figura al transportista, en este caso, le va a aparecer un clic que se activó, y entonces ustedes pueden saber qué es lo que pasó. Es decir, el chofer no, pero cuando ustedes vean el dispositivo van a ver que esto ocurrió, ¿no? Que se activó el dispositivo y que si no lo tuviera se hubiera ido a la zanja. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que yo les pueda? Porque como les decía, hay muchísimo material, pero en definitiva la carga es la que decide, la legislación les pone los límites y ustedes tienen que seguir
con lo que tienen, con lo que puedan trabajar. ¿Sí? Alejandra, Sí. en Uruguay, ¿qué circuito hacen? ¿Cuáles son las rutas? ¿Hace Brasil, Uruguay o cruza Argentina también? No, no. Por ahora, ninguno de estos vehículos cruza ninguno de los países. Y la legislación esta nueva que salió ayer, o sea, la firmaron el 12, pero salió ayer, eh, es solo dentro y figuran las rutas por las que pueden ir. Hay un anexo en el caso de los triples y en el caso que sean más pesados, uno tiene que pedir, porque depende del tipo de carga, así que uno tiene que ir y pedir, hacer una solicitud, decir lo que quiere llevar, en qué tipo de equipo lo quiere llevar, y tiene que traer un informe eh, de una entidad internacional acreditada, diciendo que es seguro, o sea que tiene todos estos estándares de acuerdo a los niveles adecuados. Nosotros bueno, terminaron siendo de los 13 estándares, les dijimos, si ustedes ponen estas partes prescriptivas, son 5 los que hay que presentar. Pero los corredores van a estar solamente dentro de Uruguay. Los de 48 toneladas, Uruguay sacó también uno con 48 toneladas, muy parecido o sea, se ve parecido, ya les estoy diciendo, al número 1 de acá, ¿ven? Que tiene un eje triple, un tándem triple atrás, Sí. pero lo sacaron con relación peso-potencia mayor, lo sacaron con 48 toneladas máximo, y toda la tecnología de seguridad que tienen los vehículos, los VAD, que son los vehículos de alto desempeño. Entonces es una mezcla entre un convencional y un VAD. Ese es el que sacaron de 48 toneladas, pero no les pide el tipo de carga. O sea, terminaron, como les decía, hay muchísimos argumentos, bueno, terminaron siendo flexibles, pone toda esta tecnología y te permitimos que no nos entregues este informe de la entidad acreditada y que le pongas con todo tipo de carga. La nueva legislación para los otros vehículos, vos tenés que decir qué es lo que vas a llevar, porque no es lo mismo, hay un centro de gravedad en las distintas cargas que varía, y al variar el centro de gravedad hace que, sobre todo la parte eh, de estabilidad al vuelco, sea menor o mayor. ¿Sí? Es decir, ustedes son ingenieros, así que saben, cuanto más abajo esté el centro de gravedad, mejor, ¿no es cierto? Para Son como unos minimizar, barcos, ¿sí? mi- Un barco vacío, capaz que se vuelca, un barco, ustedes le vieron donde tiene, por sí, eso tiene la para pinturita minimizar negra, ¿no? para minimizar el rolido. Tal cual. Perdón que pregunte, mi nombre es Luciano, buenas tardes. Tenía dos preguntas. Primero, corredor, porque busqué internet mientras que estaba hablando, pero como lo nombré tantas veces dije, bueno, eventualmente tiene que ser importante. Los corredores son las rutas, digamos, que harían los camiones en este caso, ¿cierto? Ujú, sí. Estaba pensando que, por ejemplo, uno, como habías dicho, de Nueva Zelanda o de Australia, creo, que eran con 4 trenes, puede ser, Ujú, cuatro trenes, sí. tetratrenes. B4. Claro, ¿cómo haría, o sea, cómo son las rutas de allá que estén preparadas para Iguales o peores que las nuestras. porque me imagino que una rotonda, quizás no sé si, o sea, la rotonda del Gaucho, ponele acá en Mar del Plata, o una rotonda promedio de una ruta, eh, ¿puede un camión con 4 contenedores poder hacer una rotonda, por ejemplo? Eso es lo que estábamos en el inicio, Luciano. Eh, Todo depende de dónde vos tengas colocados los ejes. Entonces, estos estándares basados en performance, una de las cuestiones que tiene es cómo va a doblar
y cómo se dobla, no solo en la rotonda, es decir, se llama barrido a baja velocidad, ¿sí? Cuando vos vas a hacer una curva y si ustedes se ponen, y yo lo hago cuando a veces tengo un tiempo libre, mi marido piensa que estoy loca, pero no. eh, Antes me sentaba, ahora ya no se puede en Buenos Aires, pero me sentaba a ver pasar los camiones y todo depende, si ustedes lo hacen, de la distancia que tienen entre los ejes. Es decir, las distancias dentro de un remolque, por ejemplo, de estos que estamos viendo acá, el número 5 y el otro, Luciano, decime si me equivoco, pero esto es lo que hemos visto y todo el mundo comenta que lo ha manejado. Es horrible porque no dobla. Estos tres ejes separados, ¿los ven acá? Sí, Claro, sí, sí, entre más juntitos, digamos, más puede doblar. Claro. Entonces, Exacto. la flexibilidad te la da la cola, porque ojo que cuando esto dobla, si esto está muy acá, cuando dobla, toca, ¿sí? Perfecto, te dobla, pero vos tenés que ver que no toque acá, tenés que ver que no toque acá y que no toque del otro lado. Entonces, nosotros hicimos el año pasado, eh, yo no se los puedo mostrar ahora porque son videos privados de la consultora y del cliente, pero los hicimos en San Luis con un Vitren Tolva que llevaba cereales de 25 metros y le hicimos un dibujo de una rotonda interna y externa según las dimensiones uruguayas y entonces le mostrábamos dónde tocaba, es decir, cómo hacía el circuito. Pero más que del largo total o de la cantidad, depende muchísimo de las distancias entre ejes. Las distancias entre los ejes también es algo muy importante por el tema puentes. Entonces, si ustedes van a hablar con alguien de puente, el eje triple lo odian, porque es muy cuando pega, y ustedes lo ven en los puentes, que con la sobrecarga ven como que queda un poquito y ustedes saltan con el auto cuando van a pasar algún puente en una ruta, ¿sí? Y vieron que cambia Sí, sí. el asfalto, es decir, ustedes vienen por un tipo de asfalto y donde está el puente, ahí cambia. Y bueno, cuando golpean los ejes, lo van levantando, es como que lo van arrugando. Eh, la gente que trabaja en vialidad, la parte de puentes, esto es horrible, porque pega mucho. Pero, por otro lado, las distancias acá también tienen otro tipo de momentos. Ahora no me quiero ir demasiado a la parte muy, muy técnica, porque estamos en otro tipo de materia. Pero bueno, todo esto es importante y es importante para cuando ustedes están en un almacén porque también implica que ustedes van a ver cómo entra y cómo sale el vehículo, ¿sí? Ustedes tienen todo el diseño del almacén y es cómo entro con la carga y cómo salgo. Y si van a hacer, una de las cosas que Luciano decía recién era, se nos complicaba en las estaciones de combustible, sí. ¿sí? Entonces, todos esos puntos en un corredor son los que se ven. En Uruguay se dice hoy que lo van a hacer, ustedes vayan y se hace todo el estudio del corredor solicitado, o sea, le van a decir si sí, si no. En Argentina se había empezado a hacer un estudio, lo decidió Vialidad y uno le pedía, y uno decía, mira, voy a ir por acá, de punto A punto B. Como todo, ¿quién es el responsable? ¿A quién le van a decir si el equipo no va del punto A al punto B, quién es el responsable? Cuando se pensó, se dijo, al que más le duele en el caso que se desvíe del corredor, es al dueño del transporte, es al dueño del vehículo.
¿sí? Si ustedes le suspenden si ustedes le suspenden la licencia, es el dueño del vehículo, entonces el dueño del vehículo es el que va a tratar de no sobrecargar, es el que va a tratar de ir por donde le dijeron que vaya. Eh, Como les comenté antes, creo que hay una cuestión de una voluntad política que tiene que bajarle a vialidad, de decir, empieza a abrir corredores. En su momento no la hubo. Una Así pregunta. que yo te entiendo. Sí, ¿Se tuvieron que hacer modificaciones en las rutas para habilitar estos corredores? no, ¿No? no, porque justo depende, primero, para hacer cruces, por ejemplo, como tienen dos cosas. Primero, tienen mayor relación peso-potencia. Y la segunda, tienen una tracción de 6x4. Eso te da dos estándares tipos que se llaman arrancabilidad y pendientes. Es decir, para manejarte en pendientes, vos con uno de estos vehículos, por más que sea más pesado, vas a mantener la velocidad mucho mejor que alguien que tiene un 3,25, y eso lo ven ustedes en las rutas. ¿Sí? Cuando quieren pasar un vehículo recontra viejo y supercargado, que va a 40. Y es uno de los grandes inconvenientes que tenemos y causales de accidente. En ese caso acá no tenés, entonces cuando tenés que hacer un cruce, etcétera, cuando salís, por ejemplo, de cero de un semáforo, del peaje, no tenés esos problemas, ¿sí? Podés alcanzar la velocidad necesaria muchísimo más rápido. Hay una cuestión, y que ustedes lo van a ver, eh, una cosa es lo que nos permiten, otra cosa es con quién van a trabajar ustedes. Entonces, si ustedes están legalmente, que era lo que les comentaba, esta resolución, si no me equivoco, es la 886 de octubre del 2018, que se llama Manual del Vitren, pero de Vitren no tiene nada. Lo que ahí se permite en los primeros artículos es efectivamente continuar hasta diciembre del 2022 con una relación peso-potencia de 3,25, lo cual te permite llevar con uno de 150 caballos, como decís vos. Ahora, ustedes cuando están trabajando, ustedes posiblemente, hoy, eh, ¿cómo les explico esto? Cuando, por ejemplo, a ver, estoy tratando de poner las ideas. Ustedes tienen que ver quién es el cliente de ustedes y cuáles son los informes internacionales, sobre todo de en los últimos años, donde la sustentabilidad es uno de los temas más importantes, y hay informes internacionales que están enganchados. Ustedes vienen de dar ingeniería económica. Hay informes que están enganchados con cuestiones financieras internacionales donde ustedes no pueden ir sobrecargados, donde a nivel de sustentabilidad tienen que tener un vehículo Euro 5 por lo menos, tienen que trabajar con empresas que tengan este tipo de vehículos, que no hagan sobrecarga, que tengan entrenamiento, es decir, hay un montón de cosas que ustedes tienen que hacer. Entonces, por un lado, vamos a tener una demanda y dadores de carga que van a decir al mejor postor, a ver, vos por cuánto me lo llevás, y si tarda más tiempo no me importa, y si es más inseguro tampoco me importa, y se lo van a dar a ciertos transportistas, pero también pueden tener dadores de carga que por compromisos internacionales que tiene la empresa, precisan trabajar con gente que, por ejemplo, tenga camiones que no tengan más mayor antigüedad de 5 años, ¿sí? O que tengan que no tengan sobrecarga, etcétera, porque donde ustedes fueron un transportista y les pusieron por sobrecarga o tuvieron o sea, van a tener que decir qué cantidad de CO2 ustedes están
o sea, de emisiones, hay un montón de otras cosas, es decir, hay mucho mezclado. Entonces, por un lado es la legislación, lo que nos permiten, lo que ocurre, y por otro lado es con qué van a ustedes trabajar. Sí, no Alejandra, solo anhídrido carbónico, también se está intentando ya medir PM10, PM2,5. y Luciano Isidomini. Con respecto a lo que es la nueva revolución 4.0 que se está viviendo y con los nuevos vehículos autónomos y las miradas de las empresas de cara al futuro, incluyendo, bueno, también camiones eléctricos y demás, ¿hay regulaciones al respecto que ya se están empezando a planear? Porque esta tecnología de vehículos autónomos no creo que tarde en llegar en camiones. Por lo tanto, también, bueno, estaríamos hablando de que quizás en un futuro cercano no se requieran de choferes o que se revolucione, digamos, esta industria por la naturaleza misma que va a representar en las carreteras, tanto la autonomía, digamos, de los camiones como la de los conductores de los autos que compartan la ruta. Es decir, no solamente los camiones van a ser autónomos, sino que también los autos van a hacerlo. Y esto es lo que, la mirada que tiene, digamos, hoy las empresas tecnológicas y de automóviles, tales como Mercedes, BM, bueno, Tesla, que lo anunció hace poco, que quizás es la que más se escucha, pero bueno, creo que todas las empresas hoy van orientadas a lo mismo. ¿Qué se ve, qué se espera de esto? ¿Qué se está hablando? ¿Se está empezando a regular? ¿Se está empezando Mucho. a pensar, aunque sea? No, muchísimo, y por eso los invitaba yo a que lean en su tiempo, por supuesto, después de los finales, que lean a ver si lo puedo, sí, acá, The Library, ven que dice Conference Papers, y si se van a los últimos, 2018 sobre todo, hay vehículos autónomos que acá los van a ver y hay varios proyectos. Y sí, se está hablando y se están viendo las regulaciones. Hay un estudio muy interesante eh, de una persona de Nueva Zelanda, eh, donde él mostraba dentro de los vehículos, en realidad más que autónomos, y pucha, ahora me olvidé cómo es que se llama él, pero se los voy a pasar, eh, donde el vehículo en realidad tiene un chofer, pero el chofer eh, no está manejando, es decir, durante un tiempo que él lo decide cuándo, sigue a un vehículo líder. Esta persona de Nueva Zelanda lo que hizo fue revisar hasta dónde se puede llegar, hasta cuántos vehículos podían llegar. ¿Y por qué ocurre esto de lo que vos estás hablando de los vehículos autónomos? ¿Ven acá la distancia entre los vehículos? Tiene que haber, en las legislaciones existen las distancias entre vehículos para poder frenar. El, el freno electrónico fue toda una revolución, porque frena en mucha menor distancia, a pesar de llevar más carga, lleva en mucha menor distancia, puede frenar. Los vehículos autónomos, donde están todos por láser, etcétera, se puede reducir hasta 10 metros, y están hablando de entre 10 y 5, hasta 5 metros, las distancias entre vehículos, ¿sí? ¿Por qué era esto? Porque un chofer, hasta que ustedes se dan cuenta del otro vehículo y empiezan a frenar para revisarle para seguir la velocidad del vehículo que tienen enfrente, lleva un tiempo de pensar, ¿sí? El tiempo de reacción. El tiempo de reacción, exacto. Entonces, hoy hay muchos vehículos, Luciano lo puede comentar, si tiene uno nuevo, uno de los Scanias nuevos, donde revisa, o sea, el propio vehículo reduce la velocidad, la aumenta, etcétera, de acuerdo a lo que Se ve. llama velocidad adaptativa. Exactamente, velocidad adaptativa. Cuando ustedes lean aquí, hay muchísimo, sí, ya les digo cuáles.
Porque quiero... Aquí está, track platooning, esto es. Esto es como se llama lo que vos comentás. ¿Ves platoon? Acá. Sí. Platoon, que es pelotón. Bueno, el camión que yo ¿Sí? ando tiene esa opción, te permite hasta 10 camiones ir enganchados con un camión líder. Bueno, hay todos unos sistemas y se encontraron, los gobiernos hicieron desde, si no me equivoco, desde Holanda. Mira, si les digo ahora, porque es todo un proyecto de track platooning. Track platooning EU. Ahí está, el track platooning challenge. Ahí está, me hiciste acordar. Bueno, cuando vean acá, o sea, ustedes chequenlo, hay todo, y hay videos, todo, de cómo fueron los, aquí está, el track platooning, muchísimo hay. Me había olvidado de la palabra. Hay que buscar como siempre, con la palabra muy específica, ¿no? Interesting, bueno. Se los dejo que lo busquen ustedes, porque en este momento no quiere. Eh, ¿Qué es lo que vos estabas diciendo de toda la parte autónoma? Dentro de lo que se está hablando hoy es lo que se llama la humanidad digital, que es no irnos todo a la parte, es decir, que Industria 4.0 tenga una parte humana. Es decir, hay una cuestión híbrida, no irnos totalmente, sino empezar a ver la parte híbrida, a donde el humano puede continuar, pero que sea seguro para el humano y permitir que las partes inseguras las realice una máquina. ¿Sí? Que sean autónomas. Las partes inseguras son autónomas y otras partes sean humanas. ¿Por qué? Y porque toda legislación, eh, para que las cosas funcionen, bueno, la parte social no nos podemos olvidar, no podemos pensar solamente en la parte productiva, en la parte eficiente, en la parte económica, tenemos que ver todo siempre la parte social. Entonces, la tendencia no solo en logística, está siendo hacia una humanidad digital. ¿Cómo podemos armar esto? Y que, por ejemplo, 4.0 se utilicen monitoreos continuos, en lugar de en auditorías específicas con tiempo. eh, Esto de que la tecnología ayude al chofer. En Estados Unidos, así como vos hablabas de Tesla, está también Waymo, que es de Alphabet. ¿Saben que Alphabet es Google? Es una de las Claro, sí. empresas, o sea, hoy Google es parte de Alphabet, Sí, ¿sí? sí, Google parte de Alphabet. Y Waymo es una parte de Alphabet as well. Bueno, disculpen, de Alphabet también. Y entonces, Waymo es la parte de Alphabet que se está encargando de los camiones, o sea, de todos vehículos autónomos. Porque ¿qué es lo que pasó? Se juntaron empresas como Google, como Microsoft, con empresas fabricantes de vehículos. O sea, pusieron los dos de la misma, eh, en lugar de para qué va a ser Alphabet vehículos nuevos, pero sí sabe hacer todo el resto. Todo esto está desde hace muchísimo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros hablamos en el Senado, la primera vez que logística se tuvo una charla en el Senado de la Nación. Zafamos porque justo se había muerto un senador, se murió un senador, si no fue el día siguiente, había sido creo que 3 días antes, si no nos cancelaban. Pero les estoy hablando de 2014 y ya que todo esto del platooning y la parte de vehículos autónomos estaban y se calcula que a Latinoamérica llegaría de acá a 15 años, hoy por hoy.
10 años, les diría. Y hasta entonces vamos a ver cómo se legisla y como hablábamos al principio. Muchísimas presiones va a haber de todos lados y vamos a ver quién... Sobre todo gremial. Y para decirlo a calzón quitado, que se baja los lienzos primero, ¿no? Esa es la cuestión. Depende mucho del tiempo. Pasa que eso yo también creo que debe ser como retardar lo inevitable. Es decir, quizás ahora en un primer momento, respetando la parte social, el factor humano, el factor social y de no dejar a mucha gente desempleada, bueno, puede ser bueno, pero en definitiva, en su momento vino una cosechadora que reemplazó a un montón de personas que estaban cosechando y sembrando el campo, y en su momento también vino, no sé, el home banking que reemplazó a muchos cajeros. A lo que voy es quizás esto es evitar lo inevitable, o sea, retardar lo inevitable. Le quería hacer una consulta. Aparte de esto, ustedes en las empresas de logística, cuando hoy habías dicho que es importante ir con una carga, pero también volver con una carga. Eso se hace de una forma como, o sea, preestablecida, es decir, ustedes van pensando en cómo volver, pensando en cómo van a volver, o una vez que van a un lugar, o sea, que el camión va a un lugar, ahí ve con qué volver. Es decir, por ejemplo, me imagino un camión que va de Rosario a Buenos Aires, o de Bahía Blanca, de la cosecha de trigo a Buenos Aires, y tiene que volver a Bahía Blanca. Va con el trigo y en Buenos Aires se pone a ver cómo volver con carga a Bahía Blanca, o sale ya sabiendo que va a volver con carga. Depende del tipo de vehículo que tengas y depende de cuánto te cuesta mantenerlo esperando a la carga. Lo que uno trata es que si tenés un vehículo caro como el que estábamos hablando antes, todos anotaron lo del platooning, ¿no? European Truck Platooning, etcétera. ¿Sí? ¿Lo puedo sacar? Sí, 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 sí. Sí, Listo. igual está grabado, Alejandra. Ah, listo. Si vos tenés un equipo caro, vas a tratar de arreglar con tu cliente. Primero, y lo que yo le decía a todos desde que salió la legislación en Argentina, era, si no tenés un contrato con cliente por lo menos a 5 años, no compres. Así nomás. ¿Sí? Le doy mi opinión, o sea, mi punto de vista a Luciano. Nosotros no vamos si no tenemos la vuelta. Es así. La logística se hace así. No podés mover el camión si no tenés la vuelta más o menos diagramada. Hoy los costos no se pueden. Claro. Porque si no, se lo tenés que pasar a tu cliente inicial. Claro, sí, tenés Ahora, un exceso de banda negativa, un exceso de banda negativa. Ahora, hay veces que tu cliente te dice, no me importa, o sea, te lo paga, ¿sí? Pero prefiere, por una cuestión de costos internos que no se quiere, porque si vos le llegás tarde, significa que él tiene que depositar su carga en algún lado, y si no tiene lugar, o no tiene el personal, etcétera, etcétera, no le conviene. Entonces, eso depende de tus clientes. Muchos clientes también lo que hacen para ayudar a los transportistas es directamente ponerse en contacto con otro cliente. Se conocen todos, o sea, van a la UIA y se conocen todos. Entonces, o van a la reunión de supermercados y lo mismo. Hay una... espera que termino con este pensamiento. Entonces, por ejemplo, cuando Techint llamó a sus transportistas y les dijo, mire, estamos interesados en empezar a trabajar con los bitrenes, la propia Techint se fue a buscar quién podía traerlos, es decir, Techint trae de San Nicolás a Ensenada. Que traían de vuelta a San Nicolás. Y entonces se engancharon, creo, con Loma Negra. Con lo que era Loma Negra, ahora no sé cómo se llama, porque las empresas cementeras cambian muchas veces de nombre a medida que se compran y se venden. Correa.
Camargo ¿cómo se llama? Correa. Camargo Correa es Camargo ahora. Correa, Sí, brasilero. depende de quién compran y venden entre ellas. Pero bueno, definitiva para nosotros, y siendo Loma Negra, ellos fueron, le dan carga de vuelta. Entonces, de esa manera consiguieron hacer rentable la operación. ¿Sí? Llevan un tipo de carga, traen otro tipo de carga. Como otro tipo de carga, ustedes también tienen que ver que no el tipo de limpieza que ustedes le tienen que hacer al vehículo después que traigan otra carga. ¿Sí? No pueden llevar galletitas y carga peligrosa en el mismo momento, en el mismo vehículo, a no ser que tengan un tipo de contenedor especial. Hay muchísimo, esto da para... Bueno, si las galletitas tienen grasas trans y mucha sal, son cargas peligrosas. Son cargas peligrosas, sí, para los que tenemos colesterol ya, sí. Pero una de las cosas que sí ustedes tienen que ver es qué es lo que quiere la carga y en definitiva cómo transportarla de manera más sustentable. Y siempre cuando hablamos de sustentabilidad hablamos de la parte económica, social y medioambiental. Y todo con la parte de gobernanza corporativa, que para muchas empresas, lo que hablábamos antes, es importantísimo porque ustedes no son simplemente, ustedes son un eslabón a veces de toda una cadena de abastecimiento y lo que yo siempre recomiendo es, primero de todo, es ver a dónde están dentro de esa cadena de abastecimiento. ¿A dónde están ustedes? Y una vez que ¿y cuántos de ustedes hay? ¿Y cómo se diferencian? Y lo mismo les va a ocurrir cuando, así, ahora hoy ustedes están como ingenieros y estábamos hablando de la parte social antes. eh, Increíblemente, lo vi ¿alguna vez South Park? ¿Te acuerdas de South Pensé que Park? sí. Los muñequitos Para Kenny. por la tele. Sí, sí, sí. Claro, con Kenny, bueno, Kenny sobrevivió, lo trajeron, no sé. Los nuevos capítulos de South Park, lo vi antes de ayer, justo traen este tema del qué hacer con los nuevos, es decir, el camionero, y hay uno que le dice, mirá, lo que vos hacés ya fue, o sea, tenés que estudiar, vos no estudiaste, eh, no mejoraste, tu trabajo ya fue, justo porque era un camionero simple y él quería cortar todo porque se iba a quedar sin trabajo. Y era, bueno, ¿qué haces? Y ustedes están estudiando, no es fácil, son que las 8 de la noche van a ser, o 7:30, van a estar hasta las 10 de la noche, no es todo el mundo que lo hace. Yo lo hice hace mucho, que también estudiaba de noche. Y bueno, hay que seguir. La única manera es el talento. El talento humano es lo que sí les va a dar y les va a marcar la diferencia. Y siempre traten de diferenciarse. Eh, Esa es la única estrategia que les puedo llegar a dar después de 30 años como ingeniera. Diferencien, estudien, hagan cosas distintas, traten de ser únicos en lo que ustedes hacen. Alejandro, te hago una pregunta. Sí. Ya que estás diciendo esto sobre esto del futuro, ¿cómo lo ves el futuro? Muy difícil de responder porque La bola de cristal de Alejandro. no, yo manejo muchos riesgos y la verdad que a veces me dicen, ¿cómo sabías? Y no es de bruja. O sea bueno, mi marido me puede decir bruja, pero él puede. Aprendió, creo que fue la segunda palabra que aprendí en español. Pero, pero no es de brujo que uno a veces sabe, es estudiar, ver esto que estamos charlando, qué es lo que se viene, qué tendencias, cómo me van a impactar a mí. Recuerdo que
yo hablé en la FADEAC en el 2008 sobre sustentabilidad y me decían, acá nunca va a llegar, Ale, eso, ¿sí? Control de emisiones, etcétera. Me dicen, acá nunca va a llegar, 2008. Y yo les decía, muchachos, miren que les va a llegar por esto que hablábamos del eslabón, es a dónde están, en qué eslabón están dentro de la cadena y cuán fácil es eliminarlos y tomar a otro. Así que para mí el futuro lo vamos armando. Lo que más a mí me ha servido fue ser flexible. Desde que yo me recibí de ingeniera, si ustedes ven por donde anduve y las cosas que hice, son variadísimas. Y eso fue de lo que fui a hablar a Mar del Plata, ¿no? En ese momento eran 25 años de ingeniería, como ingeniera industrial. Sean flexibles, porque sean flexibles para ver lo que trae el futuro. Y en estos momentos, por ejemplo, lo que ha traído esta pandemia es impresionante. He tenido gente donde, a pesar de todos los datos que mostraban que se podía trabajar de manera remota, y que hacer que alguien fuera 2 horas hasta la oficina para estar enfrente de una computadora como estamos ahora, era cansar a la persona que podía ser más productiva estando en su casa, aunque sea 3 veces por semana o 2 veces por semana, y el resto ir a la oficina, y Recursos Humanos le decía que no. Y de buenas a primeras te dijeron, quédate en casa. Y hoy estamos todos acostumbrados. Fíjense, yo estoy en Irlanda, ustedes están en Mar del Plata, tal vez puedo traer a otra persona que esté en otro lado dentro de la franja horaria, y nos acostumbramos, ¿sí? Así que a nivel de futuro yo creo que hay muchas cosas que mucha gente le ha puesto trabas, eh, que de golpe se va a notar que trae beneficios. Y creo que depende de nosotros demostrar esos beneficios. El entrenamiento, la capacitación para mí es fundamental, de todos. Y la verdad que los choferes, entrenamos más de 100 choferes en la escuela de Vitrenes y estaban fascinados y yo aprendí muchísimo de ellos, en los intercambios que tuvimos. Y la capacitación de ellos se sintieron mucho mejor y eso les permite tal vez no ser choferes, sino ser supervisores o buscar ser mecánicos, ser otras cosas. Es decir, hoy hay gente que de las fábricas, de los fabricantes de semirremolques que largaron siendo tal vez el padre o ellos largaron arreglando semirremolques en la ruta como mecánicos. Y de golpe Alejandra, aprendieron tanto que sí. ¿qué tan lejano ves a esos camiones sin conductores? Eh, Como les estaba comentando, la tecnología está y los camiones, si ustedes ven los videos, están, ¿sí? La tecnología está. Sí, como no sé quién me había hecho la pregunta, es la parte de la legislación. Y lo que es Argentina, yo creo que va a tardar, sí, unos 10, 15 años, va a tardar, a no ser que de golpe, por algo onda como esta pandemia que nos tocó, se verifique que es mejor, ¿sí? Y para el primer Pero mundo, una cosa es que esté el camión, otra cosa es como lo que ustedes ven en el puerto, que a pesar, las empresas le siguen pagando a los operadores de puerto para que jueguen a las cartas, si ustedes van a Rosario o a otros puertos. Es todo automatizado, pero a nivel de sindicato hay que seguirle pagando porque si no te paran el puerto. Sin ir más lejos, a mí yo tengo que tener una persona, un palero, supuestamente, que antes se paleaba cuando no había la tecnología de hoy, los equipos hidráulicos que son autodescargables, para que esté mirando cómo yo descargo, porque si no, no tengo la autorización a poder descargar y el hombre no hace nada. Y se anota el camión como que lo descarga él, lo que decía Alejandra recién. Claro. Vos sabés,
Alejandra, esto que engancha con lo que dice Federico del futuro. Por lo visto, es muy clara tu respuesta. No depende de la tecnología el futuro. No. Depende. Yo creo que estamos en una época, en esta 4.0, estamos en la transición. Vos sabés que siempre que tenemos un invitado, hacemos una pregunta que es un poco fuerte para el invitado porque es a quemarropa y que nosotros como profesores tenemos que también no solo poner sobre el tapete todas las cosas prístinas, puras, tecnológicas en una cátedra, sino que en la cátedra de ingeniería también damos matices sobre las trampas o los puntos débiles a los que podemos estar expuestos en esta disciplina, a cada uno con su disciplina. Uno sale de la facultad y por ahí sale con esa hasta candidez profesional y queremos que desde este humilde lugar de instalaciones industriales, también vos, a modo de recopilación y redondeo, Me estás asustando. nos adviertas cuáles son los puntos débiles que tiene esto y cuáles son las trampas a las cuales tenemos que estar prevenidos, más que nada. No que nosotros hagamos trampas, sino porque si no, acabamos de ver una, que fue lo que me inspiró a decirte eso. Vos imagínate lo que nos dice Luciano. En una cartilla hay que poner a una persona que no hace nada, pero en el convenio colectivo de trabajo seguramente figura como palero y va a seguir muchos años más, o esperemos que no tantos, y que esa persona pueda profesionalizarse. Entonces, puntos débiles y trampas, o la palabra que uno quiera, que tiene que estar atento, al menos. La verdad que como puntos débiles a nivel de tecnología, ninguno. Uno de los que yo sí les comenté fue, esto tiene un costo, o sea, este tipo de vehículos tienen un costo y tienen que tener un cliente que les garantice la cantidad de carga por una cantidad de años. Esa es la primera. Después otros puntos débiles. Sí, existen, como les contaba antes, cambios repentinos en la legislación. Entonces, gente que cuando, por ejemplo, salieron los escalables y gente que iba a comprar tal vez uno de estos de 75, decía, no, me conviene por X, o sea, a nivel de costos, etcétera, etcétera, y flexibilidad sobre todo, por los corredores que hablábamos antes, me conviene uno de, esperen, como estábamos hablando, a pesar de eso ya, como estaban viendo, hay más de 2000, ¿no? Pero me conviene uno del 1 al 5, ¿sí? Entre esos. Los cambios repentinos en las legislaciones, en la legislación, sobre todo en Argentina, eso es un punto muy débil, pero que tenemos nosotros como país, ¿no? Legislaciones que yo he visto, y más que como país, yo les diría, San Luis tiene la legislación, muchas de las legislaciones de San Luis llevan un tiempo, es decir, podés continuar circulando, podés continuar realizando esto que te permití por tanto tiempo más, por tantos años, etcétera, como para que te permita tener un retorno de la inversión que hiciste, porque te dije hacer la inversión y después no te lo puedo quitar. Eso San Luis lo tiene muy bien, así que no puedo hablar de Argentina en general, pero bueno, siempre aquel famoso lema de San Luis que se lo puso una empresa, no lo pusieron ellos, era que San Luis era otro país. En Argentina creo que tenemos este inconveniente que la legislación se cambia muy repentinamente y a veces retroactivamente. Ese es un punto en el cual a nosotros nos debilita y nos debilita para cuando hay inversiones, ¿no? Porque vos decís, ¿para qué voy a invertir si
capaz que me lo cambian, me quedo con lo que tengo. De nuevo, es ver un poquito más allá de mi cliente. Estamos en logística y estamos en cadena de abastecimiento, entonces vean el cliente de mi cliente, quién es, y el cliente de mi cliente de mi cliente. Eso es lo que uno tiene que ver. Así que a nivel de puntos débiles, yo creo que esos son eh, la parte Que es de importante. legislación cambiante, la parte de económica, de tener un contrato y que ese contrato se cumpla y que ustedes puedan hacer cumplir. Hay una cuestión de confianza, creo que esa sería la palabra. Si yo les tengo que decir algo, es confianza. Si ustedes le tienen confianza, tengan siempre un contrato a mano firmado. Por más confianza que le tengan a la persona, esa persona un día no está y ustedes se quedaron colgados mal. Y se lo digo porque me pasó. Así que, Aquí tenemos los libros que nos habías dado vos hace mucho. Manual de operaciones logísticas, manual jurídico de operaciones logísticas, y tenemos el libro azul. libro azul. Bueno, De yo la saqué uno Federación. de eficiencia de recursos, ese creo que es mi último, eficiencia de recursos energéticos o eficiencia energética en la supply chain, ese es uno de los últimos. Bueno, De- Alejandra, Les agradezco muchísimo, creo que nos tenemos que parar y respirar un poco. sí, Eso sí, yo sí, lo suelo nosotros hacer a también. cada hora, suelo hacer un recreo cerebral Sí, sí, para sí, 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 movernos sí. un poco, pero les quiero agradecer muchísimo todas las preguntas, la verdad que me entretuve, pensaba hacer media hora y me quedó 1 hora y media, así que Sí, nos nutrimos este, muchos y también queremos agradecer a los invitados que hubo, que también colaboraron, sobre todo Luciano, y a Joaquín, que creo que es amigo tuyo, ¿no? Joaquín. Sí, es mi amigo. Bien. En fin, esto es lo que tiene de bueno la extensión, ¿no? de la Cátedra de Instalaciones Industriales. Así que no sé, Ale, si vos querés redondear con algo más, con darnos algún panorama así global de cierre, y ya te estaríamos despidiendo porque fuiste muy generosa en otorgarnos algunos minutos más. no, todo bien, todo bien. Me entretuve, la verdad que eh, es entretenido. A veces tengo alguna clase o hoy he participado de cada conferencia donde están todos quietos, no se mueve nadie. No, me entretuve muchísimo, así que mil gracias a ustedes. Les deseo muchísima suerte, en serio, sigan capacitándose, sigan estudiando, pidan, expriman a los profesores lo más que puedan. Es un momento único que ustedes tienen. Bueno, dejanos un contacto porque quién sabe algún día haya alguno por Rotterdam o por Irlanda. Y bueno, hoy en día estamos todos cerca, ¿no? Sí, 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 ustedes entran en Alejandra, o sea, busquen Alejandra Efron, me encuentran en Alejandra, no sé dónde ponerlo. Eh, En el chat. en el chat, sí, Abajo a para la derecha hay un logo de Video chat. Ahí está Options Chat, sí, aquí está. Ay, no, pero se lo estoy mandando a Luciano nada más. Luciano, vos lo podés compartir porque no sé, estoy acá en En el tu pantalla general, abajo a si la no, derecha a ver. debes. arriba dice hasta y ahí se desplegable está la opción todos y ahí nos llegaría a todos el mensaje. O tú. Ah, porque lo tengo acá, Show Active Speaker, Show Grid. No, porque los tengo Reynoso, Speaking. A ver. Ah, acá en el mío. No, tampoco no me deja. No, bueno, Edgardo, pasáselos, ponelo vos, después y sí, se pueden comunicar si alguno tiene alguna consulta. Disculpen el tiempo si no les respondo y antes que nada, salvo hoy, yo abro la computadora lunes a viernes de 9 a 5 y no la abro más y es de 9 a 5 acá, así que en realidad no, de ustedes de 9 a 5, así que si no les respondo el fin de semana, sepan entender, no lo hago por una cuestión de salud mental.
corto. No hay problema. No quiero Ponelo, pantalla. poner el Eh, contacto en cualquiera de los chats que te surja. Poner el contacto y nosotros sí, si no, ponelo, dáselo vos a tus alumnos, correo yo no tengo ningún electrónico, problema. el mismo No. correo que yo te El escribí. Brale Consulting, sí, dales el mío. Entonces, listo, ya Eh, lo tenemos y se lo vamos a vender pero a los alumnos. creo que muchos de los que yo les comenté y lo que conversamos, ustedes lo van a ver o sea, entren, hay muchísimo material si tienen la palabra específica, ¿no? Así Bien. que creo que la tienen. Y de paso te mando y para que les envíes la legislación. Mañana te la estoy enviando, la legislación uruguaya. Bueno, y lo ponemos en nuestro campus, Dale. en el campus por donde ingresaste, y ahí Federico, el adjunto de cátedra, tiene una consultita final. Fede, No estás te muteado. escucho. Ahí va. Ahí Perdón, está. perdón. Que tenía perros ladrando atrás mío y decidí mutearme. No, parte de lo que vos nos habías compartido sobre tu experiencia en otros trabajos y lo que fuiste recopilando para llegar a ser hoy lo que sos, es mucho de convertirse uno en una esponja y adquirir todos los conocimientos que pueda de cada uno de los lugares que estuvo, por más que a uno le parezca insignificante, uno se lleva un montón de cosas ricas de cada trabajo y hacen que en el próximo nuevo que esté haya aprendido algunas cosas, incorporado otras, ha ganado habilidad en otras y poder con esto ser mejor profesional. A mí me ha Sí. pasado muchas veces que decir, ¿qué hago acá en este trabajo? Y la verdad que por más pequeño que sea, me ha servido y he podido aplicar esas pequeñas cositas que he aprendido y me han facilitado un poco la vida en el nuevo trabajo que estoy. Y la verdad que eso hay que resaltarlo. O sea, que no les parezca a donde vayan a trabajar un lugar donde decís no puedo sacar absolutamente provecho de esto, que no es así. No, es cierto, depende depende de uno. Y si no estás, ahora, si no estás feliz en donde estás, empezá tu estrategia de salida, ¿sí? Mm. Eso también, porque vida hay una sola y no sabemos hasta cuándo. Así que busquen algo que les haga felices, eh, sea a nivel económico, sea a nivel espiritual, lo que sea, que los haga felices y si no están, hagan no peguen un portazo, nunca peguen un portazo, siempre Ujú. se van bien porque no saben el día de Diplomática. mañana a dónde se van a encontrar, eh, pero, pero sí hagan su estrategia de salida y sí, es lo que vos decís. Se aprende de todos. Yo he aprendido siempre de todos, eh, en todos los niveles. Y charlando con todo el mundo es impresionante lo que uno... Pero bueno, eso lo aprendí. Yo trabajé algunos años en Toyota Argentina y aprendí muchísimo de los japoneses, que cuando me tomaron era justo querían a alguien, no te digo, yo venía con una maestría ya, pero no tenía trabajo en automotriz y querían a alguien, digamos, virgen en automotriz y para formarlo. Y la verdad que aprendí muchísimo de ellos, de hablar con todos en el piso de la empresa. eh, tuve un director que decía eso, ¿no? Son así, decía, viene la capacitación y la oportunidad, decía. Y a veces se juntan, a veces uno está más capacitado y la oportunidad no llega, o a veces pasa la oportunidad y no me ocurrió a mí. Entonces, bueno, uno tiene que tratar de capacitarse más así para cuando llega en algún momento le pega la oportunidad. Pero sí, no, hay mucho de suerte también, muchísimo de suerte. Y bueno, y la parte de los valores también, esa es una cuestión de ustedes. Ya tienen toda una vida por delante profesional y personal, así que eh,
Bueno, Alejandra, qué Les mando un gustazo. abrazo grande, muchísimas gracias, me han hecho pasar un momento hermoso. Bueno, Ale, Bueno, nosotros seguimos en la gracias. clase, nos quedan 2 horas más. La verdad que muy generosa de tu parte. Un saludo a Brian y bueno, estamos en contacto. Esperamos la Dale. info para mañana o la próxima clase ya distribuirla. Mañana se los paso, acá ya son casi las 11 de la noche, así que me voy Chao, en rato. Ale. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Chao, chao. Adiós. Nos vemos, adiós. Chao, gracias.